vamos a comenzar con una reflexión donde hemos escuchado que pues la pandemia ha venido a cambiar lo que es la normalidad, ¿no? Entonces ya tenemos expertos que hacen como esta nueva visión de lo que va a ser la nueva normalidad, donde ahora nosotros tenemos que estar pensando de eficiencia a resiliencia, tenemos que estar pensando de lo físico a lo digital, de educación a aprendizaje virtual, de renacimiento de la innovación, de mayor conciencia ambiental. Entonces, a partir de esto, pues ha venido a cambiar nuestros modelos, nuestras formas de impartir las clases dentro del aula, cómo vamos a estar trabajando. Ya el aula no es un espacio físico, sino es un espacio virtual. Y a partir de estas premisas, pues, ¿qué estamos haciendo? Pues los cambios que se vinieron dando en el ámbito de la pandemia es que dentro de esta situación pues tenía que seguir la educación. Entonces los estudiantes tuvieron que continuar sus estudios a distancia, desde sus hogares con el apoyo del internet, desde utilizando diferentes estrategias, el celular. Tuvimos que pensar en cómo teníamos que continuar con los resultados de aprendizaje en esta nueva situación de emergencia. Y también pues la UNESCO nos dice que el 91.3% de la población estudiantil mundial se vino afectada a la situación de presentarse en las clases a partir del 20 de abril y que esta situación pues se ha ido en incremento, ¿no? Y se estima que 2 millones de profesores se han visto afectados, 69.2 millones de profesores se han visto afectados en la situación de que ya no contamos con el espacio físico y tuvimos que buscar las nuevas estrategias y herramientas para poder continuar impartiendo nuestras clases. Esto es lo que nos está dejando la pandemia, un cambio entre tener estudiantes, tener espacios físicos a cambiar a un espacio virtual. Y por lo tanto, pues también tuvo que venir el cambio en la formación docente. Nosotros tuvimos que desarrollar como docentes habilidades digitales, pensar en este nuevo modalidad de aprender, que la modalidad virtual no significa transformar lo que yo daba en clase y transformarlo para presentarlo en una videoconferencia, sino es todo un cambio de paradigma educativo que vamos a ver más adelante a qué nos estamos refiriendo con este cambio. Tuvimos que aprender a qué nos referimos con la educación a distancia, la educación virtual y la educación en línea, que tienen diferencias, muchas similitudes, pero tienen diferencias. Tuvimos que aprender a ser creativos, porque con los elementos tecnológicos que contábamos, tuvimos que aprender a buscar la manera de que nuestros alumnos pudieran seguir aprendiendo. Tuvimos que ser innovadores. Empezamos a utilizar nuevas herramientas que no habíamos pensado que se podían utilizar. Empezamos a utilizar estos medios como las videoconferencias para poder seguir en comunicación sincrónica. Pero hubo un problema. También las instituciones no estaban preparados para este cambio y entonces hubo una falta de capacitación, que fuera una capacitación ordenada, una capacitación lista para este cambio de paradigma, sino fue una capacitación emergente. Entonces, esto surgió cuando iniciamos la pandemia en abril, todas estas habilidades que se fueron pensando. Entonces, a partir de estas necesidades, se empezaron a crear, ya formalizar programas de capacitación dentro de la universidad y esas de las propuestas que les vamos a presentar. Entonces, muchas instituciones decidieron que necesitaban darle esa capacitación emergente a los docentes para poder sobrellevar y poder rescatar lo que fue el ciclo anterior. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron capacitaciones utilizando herramientas muy básicas, intuitivas, como las herramientas de Google. Nos enseñaron a cómo tendríamos que utilizar Classroom dentro de nuestras aulas. Nos enseñaron a retomar el Moodle, que nosotros ya lo conocíamos, pero no lo habíamos puesto como una herramienta indispensable dentro de nuestra clase. Empezamos a utilizar el Zoom, empezamos a utilizar Webex, empezamos a utilizar Google Meet, empezamos a utilizar el WhatsApp, porque no sé, a muchos nos pasa que seguimos dando asesorías por ese medio. Entonces tuvimos que emerger rápido
tomar una decisión, seleccionar esas estrategias, esas herramientas que me pudieran ayudar. Y entonces, pues así se convirtió nuestra nueva normalidad, ¿verdad? Me encanta esta imagen donde se ve la anatomía de las clases en línea, donde pues se convirtió el home office en nuestro espacio para seguir con clases, pero pues dentro de nuestro espacio también pues está el ámbito familiar, está la situación de organización, los espacios, la comida, el que el internet estuvo fallando porque todos estábamos conectados, en que pues las mascotas, porque a mí me ha pasado mucho, no sé, a muchos nos ha pasado que estamos en clase con nuestros alumnos y se aparece el gatito, se aparece el perrito, ya pasó el señor con el señor de la basura. Entonces, todo esto de nosotros tener un espacio físico, un aula, se convirtió en nuestro área de trabajo, en tener una oficina, se nos convirtió en esta imagen que nos refleja cómo de tener un control se volvió un poquito de descontrol al inicio de la pandemia. Que ya hemos ido trabajando y organizando nuestros tiempos porque seguimos en esta situación. Y entonces, pues se vuelve a pensar, pues, ¿qué habilidades docentes necesitamos? O sea, ya nos dijeron que necesitamos la tecnología, sí, pero no es simplemente conocer las herramientas tecnológicas. Necesito tener otras habilidades como docente para poder explotar las herramientas tecnológicas. Y eso, pues, nos va generando que necesitamos la habilidad de la transformación. O sea, ¿a qué nos referimos con transformación? Tener el propósito de enriquecer la vida de los alumnos a través del conocimiento y de sus propias experiencias. Ya no son cátedra lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en la virtualidad, sino que tenemos de tratar que los alumnos implementen y logren ese aprendizaje significativo o logren ese aprendizaje a partir de las experiencias y el conocimiento que ellos están viviendo y que nosotros podemos compartir. Tenemos que ser creativos. Ahorita vamos a ver qué importante es la creatividad para que nosotros desarrollemos esa habilidad como docentes para lograr la empatía, para lograr la atención de los alumnos en este cambio de paradigma. Estamos hablando en la educación virtual, en la educación a distancia. Entonces la creatividad es muy importante para lograr conectarnos con los alumnos, para que logren el conocimiento. Entonces debemos de trabajar en conjunto y darle como esa responsabilidad al estudiante también para generar ese trabajo de creatividad en equipo. Tenemos que buscar la colaboración, desarrollar la colaboración de donde nosotros podemos apoyar a que los alumnos sean responsables, transmitirles ese sentido de responsabilidad a los estudiantes y sobre todo generar esa parte de pensamiento crítico, que ellos se pregunten qué está ocurriendo en su entorno, cómo podemos cambiarlo, qué es lo que sí que está mejorando, qué es lo que necesitamos mejorar, tener ese razonamiento, ese pensamiento crítico. Eso también es parte de las habilidades que tenemos que desarrollar. Y pues las habilidades tecnológicas, que es el uso de la tecnología educativa. Y entonces, pues aquí viene una de mis aportaciones donde hemos estado nosotros trabajando lo que es el diseño instruccional, que eso es parte fundamental para tener un buen desarrollo en nuestros cursos en línea. Entonces debemos de considerar la parte de las neurociencias, la neurobiología, donde ya nos dice que el cerebro tiene ciertas reglas, son 12 reglas que nos menciona Medina, de cómo funciona el cerebro para aprender. Entonces, es importante que las conozcamos para que nosotros podamos generar esas propuestas innovadoras del aprendizaje con estas reglas. La primera es que el cerebro evoluciona. El cerebro evolucionó y se compara, pues, como vemos comparado el cerebro con otros seres vivos, se compara esta parte del raciocinio, esta parte del pensamiento, esta parte de aprender. Entonces nuestro cerebro
genéticamente, comparado con otros seres vivos, evolucionó. También se menciona que debemos de considerar siempre, aunque seamos docentes de materias de sociología, materias teóricas, debemos de pensar que siempre debe existir el ejercicio, es fundamental para lograr los aprendizajes. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando uno hace ejercicio o tiene actividades dentro de sus cursos que genere esta parte del ejercicio, ayuda a que se oxigene nuestro cerebro y las neuronas están más receptivas y se aprende más. Y esto ha sido muy necesario ahorita, no sé cómo lo estén viviendo ustedes, pero sí ha sido como esta parte del home office, de estar mucho más tiempo en la oficina, mucho más tiempo en la computadora. Esto ha generado, y se tienen indicadores que han generado problemas de salud en la pandemia, por estar en esta parte de nada más estar sentados, sedentarios, y nada más estar trabajando en la computadora. Entonces sí es importante tener este tiempo, 30 minutos durante el día, para poder aprender. También habla que el cerebro necesita descansar bien. Se necesita tener un periodo de descanso de entre 5 y 7 horas para que el cerebro también se pueda recuperar, o así tener siestas durante 20 minutos, y eso hace que el cerebro vuelva a reactivarse para el aprendizaje. También nos habla Medina que el estrés no siempre es malo. El estrés puede ayudarte a reaccionar. El estrés puede ayudarte a reaccionar a ciertas emergencias, a poder resolver, pero el estrés se puede convertir en crónico, y ese es el estrés que es el que no logra que el cerebro aprenda. Tenemos que saber manejar el estrés, y eso también es parte de que con nosotros como docentes tenemos que ayudarle y compartirle a los alumnos, y nosotros mismos utilizar ciertas estrategias para controlar y no convertir en un estrés crónico. También debemos entender que el cerebro funciona de diferente manera para cada persona. Entonces, sí debemos de pensar en un aprendizaje adaptativo. Tenemos que pensar que cuando estamos en la virtualidad no estamos en frente a grupo, no estamos considerando el centro del conocimiento al docente o al contenido, sino que en la virtualidad es un aprendizaje individual. Es un aprendizaje que cada uno de diferente manera lo va comprendiendo. Entonces sí tenemos que tener en cuenta cuando nosotros desarrollemos o diseñemos nuestras actividades, que los alumnos van a comprender de diferente manera o van a realizar las cosas de diferente manera, y no tenemos que esperar a que todo sea de una misma calidad o de una misma instrucción. Y entonces también nos dice que debemos de tener muy en cuenta la atención. El cerebro funciona con el nivel de atención más alto, son 10 minutos. Entonces, si nosotros tenemos clases de 2 horas, videoconferencias de 3 horas, nuestro nivel alto de atención son los primeros 10 minutos. Después el nivel de atención del cerebro va disminuyendo. Entonces se debe de pensar que nuestras clases, cuando nosotros estamos organizando las sesiones, tenemos que hacer cortes o actividades que sean de 10 minutos y hacer un cambio para que la atención no se pierda. Y siempre es recomendable cuando son videoconferencias, cuando son actividades que tienen que ser sincrónicas, que no excedan a los 45 minutos de sesión continua. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene un desgaste y pierde la atención. Y también nos habla que pues el cerebro recuerda, entonces tenemos que generar estas actividades que nos ayuden para que se logre la memorización, y eso trata de hacer ejercicios que sean muy lúdicos, que sean ejercicios que le ayuden al estudiante a lograr ese impacto de los conocimientos. Y esto quiere decir que utilicemos un poquito de los juegos, un poquito de las animaciones, muchos videos, que eso nos ayuda a que ellos logren memorizar. Y aquí recuerdo mucho un meme que a lo mejor muchos de ustedes han visto, donde se dice, si tu hijo
aprendió en esta pandemia 25 bailes de TikTok, entonces no me digas que no puede aprender en línea. Eso tiene que ver con la memoria. Los chicos ven y repiten los videos cortos de TikTok para lograr eso. ¿Por qué? Porque tienen la atención, porque tienen la motivación, porque les gusta. Entonces nosotros tenemos que trasladar esas estrategias porque así funciona el cerebro. Debemos de trasladarla dentro del aula, dentro de nuestro diseño instruccional del curso. También es importante estimular todos los sentidos. El cerebro funciona con visualmente, auditivamente, inclusive la cuestión de olores, toda esta parte nos funciona. Y me preguntarán, ya, pero ¿cómo le hago que algo físico lo toque o que vaya y busque el olor? Sí, pues estamos utilizando unas herramientas tecnológicas. Y yo les comentaba a mis alumnos con los que trabajamos diseño instruccional, que el diseño instruccional o el curso no es simplemente que esté dentro de la plataforma, no son hacer nada más las actividades utilizando las tecnologías de Internet, porque esas son el Internet, esa es una tecnología, pero también hay tecnologías, el pintarrón en su tiempo es una tecnología, el GIS, el marcador, son tecnologías. El Internet y la plataforma, los dispositivos, son esas herramientas que se están utilizando innovadoras. Pero eso no se deja de lado en un diseño instruccional, donde si yo quiero que ellos hagan un experimento, que ellos practiquen, que ellos conozcan, que toquen, que aprendan, se le puede dar la indicación y él lo puede hacer en su espacio. Fuera del uso de las tecnologías, fuera del aula, pero él puede hacer una práctica, puede hacer un análisis, puede ver un contexto dentro de no del espacio virtual, sino dentro de un espacio real. Y entonces ahí estamos hablando que estamos a la distancia, es educación a distancia, pero utilizando diferentes medios para que ellos estimulen esta parte sensorial y no se pierda que nada más la educación tiene que ser el uso de actividades en plataforma y que nada más sea actividades escritas, que nada más sea actividades cuestionarios, que no, podemos hacer actividades que sean prácticas de ellos, inclusive también regresar a la memoria. Cuando nosotros nos dicen, por ejemplo, ¿a qué huele la naranja? Entonces nuestra memoria recuerda y te das el olor de la naranja. Entonces sí es importante que nuestros modelos de diseño estén vinculados también a esta parte contexto, de su contexto, de la realidad. Sí se puede hacer. También nos dice, súper importante, que el cerebro es visual. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos todos nuestros cursos y cuando hacemos una cuestión de videoconferencia tiene que haber un reforzamiento visual. El cerebro es el sentido que más retiene el conocimiento, es la visión. Entonces tenemos que utilizar imágenes. ¿Por qué creen que es los jóvenes y los alumnos utilizan mucho los emojis, toda la parte de GIF, toda la parte de memes? Porque ese es el reforzamiento, lo visual, logran muchos aprendizajes. Y yo les comparto que les he pedido a mis alumnos que realicen de ciertas lecturas, que me elaboren memes, que han sido súper exitosos y el conocimiento nunca se les olvida. También nos habla que en nuestro cerebro se estimula la parte cognitiva con la música. La música, escuchar cierta música, que inclusive ya hay música que está desarrollada para el aprendizaje o cuando quieres aprender cosas complejas, los neurobiólogos comprobaron que la música hace que nuestras neuronas y las conexiones que están entre nuestras neuronas se activen y parezca como un arbolito de Navidad y que está súper listo para el aprendizaje. También tenemos que considerar esta parte. Yo al principio era muy escéptica de decir que el cerebro femenino y el cerebro masculino son diferentes. Pues sí está comprobado genéticamente que el cerebro femenino es mucho más grande en la cuestión de las neuronas y en la cuestión de tomar decisiones. El cerebro femenino es mucho más de tomar decisiones y el cerebro masculino es mucho más en la
en lo práctico, en lo puntual, en estar tomando pasos. Entonces, sí es importante considerar que no es por cuestión de discriminación de género, sino que sí funcionan diferente las conexiones dentro de nuestro cerebro por género. Y otra cosa súper importante que debemos de tener en cuenta cómo funciona el cerebro, que nacimos y que nuestro cerebro del ser humano, cuando al inicio hablamos de la evolución, pues esta es la parte más importante que nos gusta explorar y conocer. Entonces tenemos que ser muy creativos y darle la curiosidad a los chicos para que ellos aprendan. El aprendizaje a distancia virtual se debe de lograr con esta exploración, que ellos aprendan más. El darle solamente la lectura, darle solamente el conocimiento, no va a dejar estos aprendizajes que nosotros buscamos. Entonces hay que considerar cuando estemos diseñando nuestros cursos, cuando estemos pensando en las actividades, cómo funciona el cerebro. Es fomentar la cuestión visual, estimular los estímulos, generar actividades de exploración, de curiosidad, buscar que los alumnos hagan, plantearles estas estrategias o tips para que hagan ciertos ejercicios, pedirles que descansen, porque sí son cuestiones que pueden afectar el aprendizaje. Y pues entonces, pues a ver cómo funciona nuestro cerebro y al ver las necesidades, las habilidades que tenemos, pues nosotros tuvimos que hacer una nueva propuesta de capacitación para nuestros docentes de la Universidad de Guadalajara de Educación Superior y Media Superior, donde nosotros creemos que debe de haber estas 4 grandes temáticas que son muy amplias, donde se tiene que fomentar el pensamiento crítico, se tiene que fomentar el aprendizaje activo, el aprendizaje creativo y el diseño instruccional. Se dice, se escucha muy amplio y posiblemente algunos me van a decir, pues imagínate, cada uno de esos ítems pues podría ser un curso completo, un diplomado. Y lo que nosotros pensamos, toda la estructura de este diplomado está pensada en el aprendizaje activo. ¿Y esto qué quiere decir? Que como docentes es generar las actividades, las realizas y después comprendes la teoría. Y nosotros lo que queremos es que sea para que lo utilicen en capacitación en línea. Entonces, ¿qué más hablamos del anticurso? Pues entonces el anticurso no está diseñado como cualquier curso que se ha estado pensando, de que aquí tienes tu módulo, tu actividad y vas a desarrollar estas actividades y luego pasas a la siguiente. No. El curso está desarrollado con todas las actividades y cada docente decide en su tiempo, en su espacio, por su necesidad, por su motivación, qué actividades realiza primero, qué productos realiza primero, y así él va desarrollando y organizando en su propio espacio dentro de un entorno virtual para que vaya conociéndolo y considerando pues esas capacidades de cómo funciona cada uno de nuestros cerebros. Él puede desarrollar el curso en el tiempo, con las actividades y en el orden que él decida. También nosotros dentro del curso no consideramos la evaluación. Nosotros consideramos que aquí, para que el profesor logre ese pensamiento crítico, también tiene que autoevaluarse y él también determinar qué habilidades estoy desarrollando, qué me hace falta desarrollar, qué puedo trabajar más, y lo dejamos también esa parte. Por eso le llamamos el anticurso. No es un curso que esté pensado con esa rigurosidad, ese estrés, esa parte que nos han estado muchas veces en la capacitación. Tienes esta fecha, entrégalo para el día de mañana, tienes todas estas actividades por realizar. Aquí todo es enfocado a que el profesor va desarrollando su curso considerando las actividades en el orden, y sobre todo el conocimiento es granulado. Es un conocimiento considerando los tiempos de atención del cerebro. Entonces el conocimiento, las lecturas son cortas, los videos, los ejercicios. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que lo aplique, no lo que queremos es que sea un memorizador de todo el conocimiento. Y entonces aquí el espacio es mucho de reflexión. Cuando iniciamos, pues ustedes, los docentes, se preguntan, ¿cómo
lograr el aprendizaje activo en entornos virtuales. Eso lo aprenden dentro del anticurso. ¿Cuáles herramientas son recomendables para aligerar el trabajo en la carga de trabajo? Aquí utilizamos, les compartimos herramientas tecnológicas. ¿Qué tipo de discursos manejan dichas herramientas y cómo podemos identificarlo? Aquí hablamos también de algo importante que también no es nada más el conocimiento, sino también tiene que ver con los valores. Entonces aquí hablamos de conceptos de igualdad, de inclusión, de micromachismos, de cosas que tenemos que cambiar nosotros como docentes, cuidarlos mucho dentro del aula porque también nosotros podemos enseñar con el ejemplo a nuestros estudiantes para que se vaya logrando estos cuestiones de inclusión y que dejemos de lado la parte del micromachismo, ¿no? ¿Cómo hacer que los estudiantes se apropien de sus aprendizajes y trabajan de manera colaborativa? Aquí también es importante nosotros que, así como nosotros trabajamos de manera colaborativa, los estudiantes aprendan a hacerlo. En esto nosotros pensamos que es muy importante. 5 minutos, profesora Marisol. Ok, muchas gracias. Y entonces, la estructura del curso está pensada en considerar las 5 E's de VIPS, que nos habla de enganchar cómo podemos a los profesores motivarlos para que se queden en el curso, en explorar las actividades, en explicar, vemos la tecnología, todas las actividades tienen que ver con el desarrollo de un curso y luego autoevalúan sus aprendizajes. Entonces, si hablamos la parte tecnológica, siempre hemos hablado del miedo a la tecnología. Y entonces lo que hacemos es que para que los docentes se apropien de la tecnología, pues empezamos a incluir con ejercicios en TikTok, WhatsApp, Twitter, Instagram, que utilizan estas nuevas herramientas que utilizan los alumnos, y les hablamos sobre las fake news, qué está pasando en el mundo y sobre los micromachismos, cómo podemos evitarlos, ¿sí? Y les dejo esta reflexión. Estas 3 preguntas que nos quedemos, que esto es lo que nosotros queremos lograr de dar respuesta dentro del anticurso y cambiar estos paradigmas, buscar la innovación, la creatividad y el pensamiento crítico, donde nosotros te queden reflexionando ustedes, ¿qué nos ata al viejo modo de enseñar? ¿Qué nos hace falta para cambiar? Y una súper importante, ¿para qué educar? ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? ¿Qué buscamos? ¿Queremos que sean memorizadores o que sepan resolver, que sepan ser resilientes y que puedan los alumnos resolver sus problemáticas dentro de este contexto complejo al que va esta nueva normalidad? Y pues muchísimas gracias. Bueno, me alcanzó el tiempo, estoy abierta a las preguntas, les comparto mi correo, les comparto la página, coordino la maestría en tecnologías para el aprendizaje, como ya lo comentaba Samantha, de la Universidad de Guadalajara, y aquí pueden ver lo que pueden compartir. Es una maestría que pues estamos enfocadas al desarrollo de estas tecnologías de la innovación y la creatividad, y pueden conocer más, y pues si quieren conocer más del anticurso, pues estoy a sus órdenes. Es cambiar todo este paradigma de la capacitación para que sea una capacitación innovadora, creativa, adaptativa, y no nos genere más estrés a los docentes, sino que nos ayude a poder desarrollar esos cursos innovadores para los alumnos.